Jesús, te quiero, te adoro, te doy gracias por haberme creado, por haberte hecho hombre, por haber muerto y resucitado por mí, por la Eucaristía y la confesión, por la Iglesia, la Virgen y los santos, por las cosas que tengo, porque puedo ayudar a los demás, por el afecto que recibo. Te pido perdón, te pido gracias, para uno mismo, para los demás, para la sociedad. Me ofrezco a ti. El agradecimiento, corazón del Evangelio. Hola amigos, aquí estoy con ustedes una semana más. Además esta vez es ya la última de esta serie. Saben que siempre son 13 capítulos los que EWTN dedica a cualquier tema y este es el 13º. En las semanas anteriores he intentado hacer con ustedes un ejercicio de contemplación dirigida, es decir, he procurado dirigir su mirada hacia aquellas cosas procedentes sobre todo del propio Dios que pudieran estimularles, que pudieran enamorarles, que pudieran seducirles. He intentado hacerles ver lo mucho que Dios nos ama, y no por cosas que hoy son y mañana no son, como la hierba del campo, no por cosas que unos tienen y otros no tienen, o que quizás se tuvieron pero ya no se tienen, sino por cosas que no fallan nunca, que siempre están ahí, como son las ligadas directamente al amor de Dios, a Dios mismo. Les he mostrado a ustedes, quisiera que hubiera sido eficaz, como si fuera una película, les he mostrado a ustedes el rostro de Dios y les he hablado de que Dios es amor, y que Dios es amor porque es creador, que Dios es amor cuando crea, que Dios es amor porque es el Señor que nos dice dónde está el bien y el mal y que no nos permite engañarnos, confundiéndonos y diciéndonos a nosotros mismos que el mal es bien porque nos conviene. Les he dicho a ustedes que Dios es amor porque es juez, que no es menos amor cuando es juez que cuando es padre, que cuando es juez es amor porque el juicio de Dios está para defender los derechos de los débiles, los derechos de los inocentes. Dios es siempre amor, y es amor naturalmente de una forma extraordinaria y plena cuando es padre, ese Dios amor que muestra en plenitud su amor hacia el hombre, haciéndonos a nosotros, que no lo merecemos, hijos suyos a través del bautismo. Después les he hablado de Jesucristo, les he hablado de Cristo en la cueva de Belén, donde uno se queda admirado, sorprendido de ver hasta qué punto ha sido grande el amor de Dios. Les he hablado de Cristo en Nazaret, en esa vida oculta tan parecida a la nuestra y que nos da la oportunidad de saber que podemos ser santos nosotros también, aunque no seamos personas importantes y aunque no tengamos grandes cosas al final de nuestra vida, porque lo que vale es el amor y para amar cualquiera vale, cualquiera puede hacerlo. Les he hablado a ustedes, por supuesto, de la vida pública de Jesús, de la grandeza de su amor manifestado, por ejemplo, en la Eucaristía. Les he hablado a ustedes del amor de Cristo en la cruz y del amor de Cristo en la resurrección y de cómo la resurrección nos abre la vida eterna y nos da la esperanza de que existe el cielo, de que existe la eternidad después de la muerte. Les he hablado a ustedes del amor de Dios y del amor de Dios, por ejemplo, a través del don que supuso el entregarnos a la Virgen María como Madre nuestra, a través de los santos también. Les he hablado de ustedes del amor de Dios en la Iglesia y cómo la Iglesia es un gran don del Señor, y que no piensen ustedes, como hacen algunos, que la estructura es mala. Algunas estructuras, por supuesto, son estructuras malas, pero la Iglesia es una estructura querida por Cristo, creada por Cristo, y que es una estructura maravillosa que nos permite tener la seguridad de que el mensaje que estamos recibiendo en cualquier momento de la historia es el mensaje original, el mensaje dado por Cristo. Les he hablado de ustedes del amor de Dios en la propia palabra de Dios, que nos permite acceder a Él, y en los sacramentos, todos ellos, y fíjense la maravilla del sacramento de la confesión, del sacramento de la Eucaristía. Les he dicho también que tenemos muchos motivos para agradecer a Dios, también con cosas materiales, las que tuvimos. Aunque ahora no las tengamos, las hemos tenido, las que seguimos teniendo, y que tenemos que hacer un esfuerzo por valorarlas, porque si no nos convertimos en personas pesimistas y negativas, que solamente se fijan en lo que va mal, en lugar de darse cuenta también de las muchas cosas que van bien, muchísimos más de las que nos podemos hacer una idea. Y les he dicho y les he invitado a que den gracias a Dios también por poder ayudar a los demás, porque ayudar es una suerte, y el que ayuda y el que ama es el que sale beneficiado. Esto es todo lo que les he dicho. Y les he invitado después a hacer la voluntad de Dios, es decir, a dar una respuesta.
No sé qué tal habrá ido. No sé si los que han seguido todos estos capítulos, toda esta serie, no sé si después de estos ya 12 capítulos estarán más enamorados de Jesús o no. Alguno de ustedes seguro que sufre, o muchos de ustedes sufren, y no sé si estas palabras han contribuido a poner un poco de bálsamo, de consuelo en su corazón. No sé si han servido para que pasen de una depresión a un momento no de euforia, sino sí de esperanza. No sé si han servido para que ustedes se den cuenta de que Dios de verdad les quiere al margen de las circunstancias concretas de su vida. Este ha sido mi deseo. Pero también quiero algo más, y a eso quiero dedicar este capítulo. Considero mi deber defender los derechos de Dios. Considero mi deber hablar del amado. Considero mi deber buscar a gente que ame a Dios y que le devuelva a Dios aquello que Dios les ha dado. Y por eso quiero hablarles a ustedes de la vocación en general, de la vocación del laico, pero sobre todo de la vocación sacerdotal y religiosa. A eso voy a dedicar el resto de este programa, del último programa, después de la pausa que vamos a hacer como siempre al empezar. No se vayan ustedes, porque en unos instantes estamos aquí de vuelta. Muchas gracias, hasta ahora mismo. Hola amigos, ya estoy aquí de vuelta después de esta brevísima pausa. Les estaba diciendo hace un instante que el objetivo de estos programas ha sido, ante todo, hablarles a ustedes del amor de Dios e intentar cimentar la casa que es nuestra relación con Dios sobre una roca que no se venga abajo cuando vienen los problemas de la vida, cuando vienen las tormentas. Pero también les estaba comentando que es también mi interés defender los derechos de Dios, hablar de los derechos de Dios, o dicho de otra forma, hablarles a ustedes del dolor de Dios, del sufrimiento de Dios. Un sufrimiento y un dolor que procede de la ingratitud de los hombres, de que con mucha frecuencia los hombres no le damos a Dios lo que Dios tiene derecho a encontrar, no le damos a Dios el amor que Dios tiene derecho a encontrar en cada uno de nosotros. El amor no es amado, decía San Francisco de Asís después de una visión que le hizo salir llorando. El amor, Dios, no es amado. Y eso es lo que yo también quiero decir, y quiero decirles a ustedes, el amor no es amado, y concretamente en el campo vocacional. Sin duda que ustedes saben que vivimos una crisis de vocaciones en la Iglesia Católica, no es ninguna novedad, no estoy descubriendo nada original, una crisis vocacional que es mucho más fuerte en los países ricos y que, bueno, pues no es tan fuerte en otros sitios, aunque en general en todos los sitios hacen falta más vocaciones sacerdotales y sobre todo más vocaciones a religiosas y a religiosos, donde la crisis es todavía más fuerte. Las causas de la crisis son muy variadas, en absoluto voy a entrar ahora en ellas porque no es el caso ni tenemos tiempo para ello. Pero sí que es verdad, y eso sí que se puede afirmar sin necesidad de profundizar demasiado, que en otras épocas ha habido abundancia de vocaciones, entre otros motivos, no digo solo por eso, pero entre otros motivos porque había más pobreza. Es decir, cuando la gente no tenía para comer, cuando la gente no tenía alternativas y salidas, algunos, no todos, desde luego los que iban a los seminarios, en absoluto, no todos, pero sí algunos, acudían a los seminarios o a la vida religiosa como una salida. Ser sacerdote era un prestigio en aquella época. Tener un hijo sacerdote era algo en el contexto de una, digamos, sociedad rural, de una sociedad religiosa, de una sociedad cristiana, no sé si profundamente cristiana o hipócritamente cristiana, pero de una sociedad cristiana. Ser cura era una carrera, era una posición, tenía un peso en la sociedad, era respetado y además tenía para comer, no mucho seguramente, pero bueno, tenía una posición. Han cambiado las cosas. Ha venido la secularización, ha venido este frío invernal que ha hecho y que ha aterido y ha congelado el amor en tantos corazones. Bien, y ahora estamos viviendo lo contrario. Ser cura hoy ya no es ningún negocio.
Hoy eres cura y desde luego tu sueldo es mínimo. Y además muchas veces eres mal visto. Y además eres atacado y criticado, ridiculizado. No solamente no te respetan los extraños, sino que muchas veces no te respetan ni los propios. Esta es una realidad. A lo mejor estoy exagerando, a lo mejor en algunos sitios no es así, pero desde luego es así en el sitio de donde vengo y no creo que sea el único lugar en que esto ocurre. No digamos en la vida religiosa. Antes una persona buena que quería hacer el bien se hacía, por ejemplo, monja y se dedicaba a la enseñanza, se dedicaba a cuidar enfermos, se iba a las misiones, en fin, atendía ancianos. Hoy en día es un profesional que hace eso y no necesita para nada la consagración, incluso si quiere marcharse a otros países, pues entra dentro de una ONG, una organización no gubernamental, y allí desarrolla su trabajo, está bien vista porque tienen un gran prestigio, seguramente además le pagan un dinero, y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, cuando las cosas se ponen feas, se marcha a su casa sin ningún problema, mientras que los misioneros se quedan allí y generalmente pagan con su sangre el haber estado en ese sitio tan difícil en un momento en que era peligroso. Es decir, hoy en día ser sacerdote, ser religioso, ser religiosa es más que nunca, o por lo menos más que en los últimos años, es una dificultad. Y yo creo que, al menos en parte, repito, no quiero entrar en un análisis detallado y minucioso de la crisis vocacional, pero yo creo que al menos en parte ahí está también la causa de la crisis de vocaciones. Esto es lo que tiene que ser solucionado. Repito, quiero hablarles a ustedes de los derechos de Dios y quiero decirles a ustedes que el amor no es amado. Y quiero decirles a ustedes que me duele enormemente, y estoy seguro de que a Dios le duele infinitamente más, que cuando a un muchacho o a una chica le dices, ¿te has planteado ser sacerdote? ¿Te has planteado ser religioso o ser religiosa? Generalmente la respuesta es una respuesta evasiva. Y es una respuesta de decir, ¿y no se conformaría Dios con menos? O dicho de otra manera, tal y como ellos lo dicen, ¿y no se conformaría Dios con que yo fuera un buen padre de familia o una buena madre de familia? Yo puedo estar equivocado, pero tengo la impresión de estar asistiendo a un regateo comercial. ¿Cuánto vale esto? Tanto. ¿Y no se conformaría usted con que le pagara un poquito menos? Y después insistes en bajar todavía menos, porque claro, después dices, voy a ser un buen padre de familia, te prometo que voy a ser un buen padre de familia, pero después dices, no, tantos hijos no, porque los hijos son una lata y si tengo que aplicar fórmulas no permitidas por la Iglesia para tener menos hijos, las aplico. Y después continúas rebajando, es decir, el fondo de la cuestión, queridos amigos, el fondo de la cuestión es la falta de amor, el fondo de la cuestión es la falta de agradecimiento en los interesados, en los padres de los interesados, en la sociedad en su conjunto, en el conjunto de la Iglesia. Por eso, creo yo, la cuestión vocacional, la crisis vocacional, no se resolverá hasta que no hagamos una experiencia espiritual profunda, hasta que no nos enamoremos de Cristo, hasta que no se produzca en cada uno de nosotros el deseo de darle a Dios el máximo y no de regatear con Dios para ver si puedo quitarle algo, para ver si puedo dar todavía menos, y mañana todavía menos y después todavía menos. Cuando la persona está enamorada, aspira a darle a Dios todo lo que uno puede, y cuando esa persona no ama, por muy poco que le pidan, siempre le parecerá demasiado, y intentará que sea menos y continuará luchando para que sea cada vez menos. El problema, por lo tanto, no es y no está en decir, va a haber más sacerdotes si suprimimos el celibato sacerdotal. Si suprimen el celibato sacerdotal, no sé si habrá más sacerdotes o no, pero lo que es seguro es que después de un cierto tiempo estarán pidiendo que se suprima otra cosa. Va a haber más religiosas si se permite sacerdotisas. Mire usted, si después de las sacerdotisas seguro que van a pedir otra cosa. El problema, repito, está claramente, al menos desde mi punto de vista, en que amamos poco, en que no amamos suficiente, en que no buscamos el bien del ser amado, en que intentamos darle a Dios lo menos posible. Por eso es por lo que me esfuerzo, y este programa es una prueba de ello, en hablarles a ustedes del amor de Dios y por lo tanto del amor a Dios. En intentar que en el corazón de usted que me está viendo, ojalá que también en el mío, crezca cada vez con más fuerza el deseo de agradecer, el deseo de amar a Dios. Y por eso es por lo que he fundado esta institución que se llama Los Franciscanos de María, que ha sido aprobada en el año 93 en España y que está creciendo rapidísimamente en todo el mundo y que tiene como objetivo principal
difundir esta espiritualidad del agradecimiento imitando a la Santísima Virgen. María es el modelo perfecto, el modelo insuperable de amor a Dios por gratitud. ¿Ustedes creen que la Virgen María buscaba hacer negocio? ¿Ustedes creen que cuando el ángel Gabriel se aparece a la Virgen le dice que sí al ángel y dice aquello de aquí está la esclava del Señor, pensando en su interior y diciendo voy a ser la reina madre, voy a ser la favorita, voy a tener joyas, voy a tener una corona de oro, voy a tener criados? Es que a la Virgen María, cuando estuvo el Viernes Santo al pie de la cruz, le movía algún tipo de interés que no fuera el amar a su hijo que la necesitaba en ese momento. Por eso precisamente lo que nosotros queremos hacer como franciscanos de María es, imitando a la Virgen, imitando a San Francisco de Asís, podíamos haber, por supuesto, elegido cualquier otro santo, porque todos ellos son pruebas evidentes de cómo hay que amar a Dios, imitando a la Virgen, imitando a San Francisco de Asís, aquel que habló, el amor no es amado, aquel que vivió hasta el fondo la completa pobreza, aquel que eligió el camino de Belén y el camino de la cruz como su propio camino, para no buscar nada, para no ansiar nada, para no tener deseos de poder o de riqueza. Ese modelo como modelo de agradecimiento. Y eso es lo que les invito a que hagan ustedes. Son ustedes laicos y tienen vocación de ser laicos, quizá porque ya están casados, o por la edad ya no pueden hacer otra cosa, o porque no tienen condiciones para ello. ¿Por qué no se animan ustedes e integran alguna de las muchas escuelas de agradecimiento que ya existen? Es una cosa impresionante y en buena medida es gracias a este canal, a EWTN, a la Madre Angélica. Es una cosa impresionante el crecimiento que están teniendo estas escuelas de agradecimiento, lo cual es una señal esperanzadora que indica que hay muchísimas personas que de verdad quieren agradecer a Dios y que de verdad quieren tener con Dios una relación que no esté basada en el viejo miedo y en el viejo egoísmo, en el interés, en el temor, sino que quieren tener con Dios una relación de amor puro, de amor agradecido. Pues bien, ustedes son laicos, llénense de agradecimiento a Dios, pero muévanse, agrúpense. Hace unos días recibía un correo electrónico de una persona de una ciudad de Colombia, no quiero dar más datos, que me escribía lamentándose y me decía, en mi ciudad, una ciudad importante, hay tanta gente que le gusta los mensajes que usted da en la televisión, que le ven, que están muy contentos, pero después, eso sí, hacer una reunión, eso ya no, porque no tenemos tiempo, porque... Miren ustedes, es una pena, porque al final nos estamos convirtiendo en personas que tienen mucha teoría y muy poca práctica. Y eso sí que es un pecado, el pecado de la omisión. Mayor pecado hay en aquellos que ven lo que hay que hacer y no lo hacen, que en aquellos que no lo saben y por eso no lo hacen, en aquellos que nunca han tenido la oportunidad. Pero ustedes ya saben lo que hay que hacer, agradecer. ¿Por qué no se apuntan a una escuela de agradecimiento? ¿Por qué no hacen ustedes el esfuerzo de ir a un sitio donde les enseñen a agradecer y donde ustedes puedan después convertirse en misioneros de ese agradecimiento para enseñar a otros a agradecer? Y eso, el planteamiento para los laicos, pero ese planteamiento vale más, si cabe, para aquellos que tienen posibilidades de consagrarse, chicos o chicas. Es decir, es que yo quiero ser médico. ¿Y ustedes piensan que San Pedro, por ejemplo, no quería ser pescador? Dios le saca de echar las redes en el lago para pescar aquellos peces que había en Genesaret, le saca de ahí para pescar hombres. Es que no es una misión mucho más noble. Ya no serás pescador de sardinas, ahora vas a ser pescador de personas. Es que yo quiero ser abogado. ¿Y no te parece que es mucho mejor defender los derechos del Cristo pobre, del Cristo débil, del Cristo indefenso? Es que yo quiero ser arquitecto. ¿Y no te parece que es mucho mejor construir la casa de Dios, edificándola en el corazón de los hombres? Yo quiero ser educador. ¿Y no te parece que hoy lo más urgente no es enseñar matemáticas o enseñar idioma o enseñar informática, que hay muchos además que lo pueden hacer, sino enseñar a los hombres dónde está la verdad y dónde está la bondad? Es decir, enseñar a los hombres el nombre de Dios, enseñar cómo tiene que comportarse en la vida. Ustedes dirán que a lo mejor yo estoy exagerando y que yo quisiera que todos fueran religiosos, religiosas, sacerdotes. Hombre, todos sinceramente no, pero ¿no les parece que tendrían que serlo más de lo que lo son? ¿Es que no hay necesidad precisamente de eso?
Y es que no hay necesidad de laicos comprometidos, de laicos que formen familias auténticamente cristianas y no de gente que se conforme con ir a misa y que no haga nada más, o de gente que acuda a la iglesia solo cuando tiene una necesidad, o que vaya a un lugar de devoción para pedir una ayuda. Bendito sea Dios que van, ojalá que fueran más de los que van, pero no deja de ser una cosa pobre. Cristo tiene necesidad de laicos comprometidos, de laicos que quieran de verdad tener con Él una relación de entusiasmo y de amor, una relación basada en la gratitud. Cristo tiene necesidad de sacerdotes vibrantes, de sacerdotes enamorados, de sacerdotes evangelizadores. Cristo tiene necesidad de personas que se den cuenta de que lo mejor que se puede ser en el mundo, perdónenme, no quisiera ofender a nadie, pero yo por lo menos lo experimento así, lo mejor que se puede ser en el mundo es entregarle a Cristo hasta el último aliento que se tenga, hasta la última energía, porque lo más urgente, por lo menos hoy, y quizá ha sido así siempre, lo más urgente es dar a conocer el nombre de Dios, lo más urgente es enseñar a los hombres a amar a este Dios tan bueno, a este Dios que nos ha amado tanto. Lo mismo se puede decir de los religiosos o de las religiosas. En definitiva, sea cual sea el estado en el que ustedes se encuentren, tanto si son personas ya casadas, personas que no tienen vocación, en fin, sea cual sea su estado, personas que todavía tienen esa posibilidad, enamórense de Dios, contemplen a Dios, contemplen a Dios. No es tan difícil. Basta con que cojan ustedes un crucifijo, es la lección más grande del amor divino. Basta con que miren ustedes una imagen de la Virgen María, basta con que miren ustedes una imagen con el niño Jesús pequeñito en los brazos de su madre, basta con que miren ustedes una espléndida puesta de sol, una montaña nevada o un valle florido o la belleza del océano. Contemplen ustedes, contemplen, déjense conquistar, déjense seducir, déjense amar, dense cuenta de lo que Dios les quiere. Miren a su alrededor y vean que aunque haya muchas cosas que están yéndoles mal, hay muchas más cosas que están yendo bien y que esas cosas quizá las pueden perder precisamente porque no saben dar gracias por ellas. Enamorados de Dios, seducidos por Dios, pregúntenle ustedes a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Por Dios, por favor, no busquen ustedes los mínimos, aspiren a los máximos, que termine ya esta penosa condición que llevamos arrastrando 2000 años, en la cual la inmensa mayoría de los católicos, de los cristianos, no son personas que aman, sino son personas que regatean, no son personas que vibran y que están llenas de deseo de darle a Dios lo que Dios merece, sino que son personas, como vio San Francisco y salió llorando después de verlo, de las que se puede decir que no aman y se puede decir el amor que es Dios no es amado. Por eso les pido a ustedes que contemplen el amor de Dios y que después le pregunten a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Mándame, Señor, pídeme, Señor, dame fuerzas, pero pídeme. San Agustín decía una frase que a mí personalmente me gusta mucho y que la rezo y la repito con frecuencia. Señor, da lo que pides y pide lo que quieras. Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas y pídeme lo que tú quieras. Pero dame fuerzas porque yo con mis propias fuerzas ciertamente no puedo conseguir nada. Me experimento débil, me experimento pecador, me experimento frágil y Señor, necesito tu ayuda porque si no realmente no puedo hacer nada. Pero Señor, no quiero que me pidas poco. Quiero que me des fuerzas y que me pidas lo que tú quieras, lo que tú quieras. Tampoco voy a provocarte diciendo que caiga sobre mí todas las cruces y dificultades de la vida. Lo que tú quieras, Señor, dame eso sí, las fuerzas para poder responderte, para poder darte lo que tú me pides. Ojalá, queridos amigos, Dios quiera que los seminarios se llenaran. Dios quiera que muchos jóvenes vieran este programa y se dieran cuenta de lo grande que es el amor de Dios. Y que como si fuera la mejor de las fortunas, como si fuera el mejor de los empleos, como si fuera la mejor de las alternativas, como antaño, cuando muchos acudían a los seminarios simplemente porque tenían hambre, y muchos acudían a los seminarios simplemente porque estaba bien visto ser cura, pues que ahora los seminarios se llenaran de muchachos que dejan sus estudios porque se dan cuenta de que hay algo más grande. Es que puede haber algo más grande que dedicar la vida entera a servir al Señor, a amar al Señor, a evangelizar. Puede haber algo más grande, incluso más útil socialmente, que
educar a la gente en el concepto del bien y del mal para que no se hagan daño y para que no hagan daño a los demás. Es que puede haber algo más grande que acompañar a los niños en esa etapa inicial de su vida, a los jóvenes en el momento de su crisis, a los matrimonios en medio de sus problemas, a los ancianos cuando ya están afrontando la recta final de su existencia. ¿Puede haber algo más grande que ser sacerdote? ¿Puede haber algo más grande que ser religioso consagrado a la evangelización o ser religiosa que colabora con los sacerdotes y con los religiosos en esa tarea evangelizadora? Ojalá, queridos amigos, que los seminarios se llenaran, que las órdenes religiosas estuvieran a rebosar de novicios. Ojalá, queridos amigos, Dios se lo merece. Con esto me quiero despedir de ustedes. Es el final, es el último capítulo de esta serie dedicada al agradecimiento. Contemplen el amor de Dios. Déjense seducir por Dios. Dense cuenta de lo mucho que ha hecho Dios por ustedes. Miren una cruz y después pónganse de rodillas para decirle a Dios: gracias, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Y verán como Dios enseguida les dice: mira, necesito de ti en la oración, necesito de ti en el prójimo, necesito de un corazón agradecido. Ojalá que muchos de ustedes tengan también esta vocación a formar las escuelas de agradecimiento y a darle a Dios todo lo que Dios merece, todo lo que Dios necesita. Queridos amigos, que Dios les bendiga siempre, con todo mi cariño. Hasta la próxima, siempre cuando Dios quiera. Recuerden, estoy a su disposición en el email, en el correo electrónico que aparece impreso, voluntarios@retemail.es. Que Dios les bendiga, gracias y hasta siempre.